¿Cuál fue la experiencia que más te acordás a nivel de un incendio? Arranco de la más cercana, que fue hace un par de años que yo recuerdo, que teníamos un depósito judicial de autos, el incendio estaba empezando recién, ya Mm, había varias columnas de autos quemadas. Te explico por qué columnas de autos, porque los autos se aglomeran uno encima de otros y hasta mm. cierta altura que alcanzan los 3 4 metros, 5. ¿Los autos compactados serían No, 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 o no, los que autos están? judicializados, Claro. autos que han tenido accidentes con víctimas, heridos y demás, o por algún motivo judicial se remiten a un lugar Mm, y ahí se van apilando uno sobre otro. No son mm, compactados, son autos que tienen todas sus partes y demás. Bueno, mm. entonces para ir acomodando lugares lo que hacen es formar varias columnas y se Claro. quedan filas. Eh, Teóricamente no deberían tener estos vehículos GNC y al entrar con un compañero que era nuevo, quería que tenga la experiencia de que tener un buen incendio, algo lindo, algo de mucha temperatura, de mucha altura de llama, Mm, eh, de estar lateralizados en un pasillo literalmente de fuego, de irnos hasta el fondo para cortar propagación, o sea, con lo cual pasamos por ahí, se produce la explosión de uno de estos autos por un equipo de GNC, donde se genera un cráter y estas columnas se abren y caen, y nosotros nos salvamos gracias a eso, gracias a que uno de estos autos estaba cubierto por una columna de estos vehículos que aún así lo tiró, pero y aún así la onda expansiva llegó a tirarnos. va. Ahí me asusté bastante por mí y sobre todo por mi compañero, porque tenía una cara, estaba pálido, Era nuevo. asustado. Era relativamente nuevo, no Claro. era novato, pero era Sí. relativamente nuevo. Ok. Con lo cual él me pidió por favor para ir para atrás y de hecho salió el incendio y no volvió a entrar. Tuve que quedarme yo con todas las líneas de agua, con las mangueras, diciéndole que por favor que vaya y que diga que alguien venga para estar conmigo porque no podía quedarme solo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para estar enfrente de un fuego, digamos? ¿O qué se dice, bueno, a partir de ahora ya podés como combatir un fuego? Mira, en principio el bombero tiene un periodo de capacitación o el aspirante en el cual ellos se van desarrollando diferentes habilidades y conocimientos, ya sea en lo que es la física, química del fuego, cómo se comporta estructuralmente el fuego, cómo afecta a diferentes tipos de estructuras y cómo es el tipo de propagación que tienen en función a estas estructuras. Mm, De acuerdo a eso y a un montón de otras cuestiones de rescate y otras áreas, se hace un examen final y vos pasás ese examen y podés ser bombero. Se te da un seguro correspondiente y pasás al destacamento que te corresponde más cercano a tu domicilio. y al cabo de cuánto tiempo más o menos es Vos eso? estás habilitado para ser bombero ya. A partir Ok, de ahí tenés los conocimientos teóricos para ser bombero. De ahí a la práctica hay una gran diferencia. claro. Nosotros en el cuartel vamos a ir evaluando a toda la gente nueva que vaya ingresando cuáles son diferentes capacidades y cualidades, en qué se destaca y en qué no, a qué le tienen miedo, a qué no. El miedo, el terror de tener toda una bola de fuego encima, donde la temperatura es muy diferente a la que estás acostumbrado a quemar algo para practicar cómo manipular Claro. de repente una manguera en los diferentes chorros de acuerdo a la necesidad, a tener todo una bola de llama que no te deja ni respirar de la temperatura que tiene, sumado a todo esto, la cantidad de humo y todo el estrés que genera una familia que está perdiendo todos sus bienes, sacrificio de toda la vida. Esto genera un estrés tan grande en la gente que realmente el que es bombero se define el término de un año. Después de ver estas situaciones, de convivir con este estrés, podemos ver quién va a quedar y quién no va a quedar. El hecho de que vos hagas todo un año de academia, puedas pasar los diferentes obstáculos, por decirlo así, de alguna manera, las diferentes capacitaciones y los niveles que tiene Mm, esta capacitación para poder llegar a ser bombero, no te hace realmente bombero. El día que vos te presentes frente al fuego y mm. veas toda la complejidad que requiere a nivel social y estructural de lo que se está quemando, va a definir realmente si vas a ser bombero o no. Nosotros vamos observando esto, ¿sí? La gente que acaba de ingresar recién o los que acaban de ser nombrados recientemente bomberos no están en primera línea. Pasa mucho esto de que hay personas que creen que están preparadas, como que se replantean o no la continuidad, o por lo menos quizás tomar otro rol dentro de lo que sea los bomberos y no enfrentar el fuego. Mira, tenemos dos situaciones concretas que creo que le pasa a la mayoría de las personas. En el periodo de capacitación, de preparación, previo a ser un bombero oficialmente declarado, muchos piensan y por lo que ven, creen o tienen un concepto muy diferente a lo que es real.
dentro del cuartel ya recibido antes de enfrentarse con la furia de un incendio, también piensan que se pueden llevar por el mundo por delante. Es lo clásico y también tiene mucho que ver con la edad de que se la pueden saber todas, discuten mucho desde lo teórico, que es muy necesario en este área manejar la teoría, la física y la química del fuego, pero cuando están frente al fuego es otra cosa, es otro cantar. Yo te puedo decir que muchos grandes teóricos recién recibidos no tenían ni idea de cómo ponerse un simple casco. El equipo estructural no se lo podían abrochar ni poner adecuadamente del terror que sentían. Porque el ruido no solamente quema, no solamente tiene temperatura, te grita. El ruido estruendoso que tiene el incendio es increíble. Sumado a toda la gente desesperada gritando de que por favor hagas algo porque se le está quemando, sacrificio una vida y está poniendo en riesgo otras viviendas. Entonces, ver todo eso hace que esas personas, toda esa gran teoría consumida, adquirida durante su periodo de preparación, quede por un costadito. Claro, o Entonces, sea, nuestro periodo de formación no termina con solamente ser aspirante. Una vez que sos aspirante, tenemos periodos de capacitación donde las capacitaciones dentro del bombero ya cambian. No es lo mismo que como aspirante. A ellos ya estoy metiendo presión, porque tenemos una capacitación dictada por mes o por semana, donde nos juntamos todos y todo el mundo ve cómo trabaja todo el mundo y aprende esa forma de trabajar. Y después están las guardias nocturnas, en mi cuartel, por ejemplo, donde yo estoy encargado puntualmente de la gente que está en mi guardia, entrenarla a la forma en que yo voy a trabajar en un incendio. Y yo ahí soy diferente. No soy suave, no soy cordial, no falto al respeto, pero meto mucha claro. presión. En el sentido en que te digo, ponete el equipo autónomo sin gritarte nada, te estoy diciendo, te estoy marcando, estoy encima tuyo, me tiro encima tuyo, te estoy poniendo presión y hay gente que se pone a llorar porque no sabe qué hacer. Y estoy hablando de hombres y mujeres. Claro, total. El objetivo no es llevarlo al punto de quiebre, es enseñar a trabajar bajo el estrés. Porque en la calle no puedo permitirme que se me quiebre un bombero y se me ponga a llorar por la angustia del dolor vecino de la persona que está sufriendo este incidente. Cuando hice la formación de guía de montaña, resulta que muchas veces nos despertaban por la medianoche y estábamos varias horas practicando rescate en espacios agrestes. Y el otro día de levantarse temprano y era justamente manejar cierto nivel de estrés, también para ver cómo uno se maneja en esas circunstancias que son conflictivas, porque hay que seguir razonando, hay que seguir haciendo las cosas bien. No es que al otro día te levantás, el cuerpo te tiene que rendir igual. Obviamente, bueno, vos también como paramédico tenés esto de estar acostumbrado a trasnochar, a trabajar turno de 12 horas, entonces, bueno, hay todo un estrés que vos manejás muy bien, claramente, y creo que un poco ese estrés con ese nivel de realidad también es un poco el que termina filtrando un poco a los que son, los que idealizan la práctica del bombero y los que realmente la ejecutan, ¿no? Que una cosa es lo que vos pensás y otra cosa es la realidad. Y me remito a dos situaciones o dos hechos en concreto donde vos podés tener. Una me pasó, vamos a lo concreto. Anoche yo estaba de guardia en la ambulancia, perdón, y me entró en el ojo. Claro, bueno, Eh, anoche. Anoche estuve de guardia, nos llaman justamente por una prevención de incendio, donde lo que nos encontramos fue una situación de violencia, porque había un taller que se estaba prendiendo, la casa lindera, o sea, la casa vecina, era la casa del dueño, cuando llegan bomberos, no le permiten el ingreso por un resguardo de su seguridad, me refiero al dueño, y ¿qué hace el dueño? Agarra una pala e intenta agredir al bombero y se arma una situación muy compleja donde vos tenés que, primero, controlar el incendio, segundo, evitar que alguien te pegue un palazo porque era literalmente una pala, le quería pegar e inclusive se puso a pelear con la policía. Y esa situación de estrés no es lo diferente que te griten, salvame la casa, sacame lo que puedas, ayúdame. Ahí vos tenés que estar luchando por el incendio, ver todo el riesgo que tiene asociado a una estructura que se está incendiando, más personas que vienen a agredirte literalmente. Eso me lleva a incendios en lugares o asentamientos de viviendas complicadas, como lo que denominamos calas villas, donde la situación es mucho peor. Son pasillos largos, no tenés mucho espacio para moverte, es un enjambre la cantidad de cableríos que hay para hacer el corte de suministro eléctrico y todo lo que venga asociado a todo esto, y la gente se te viene encima. La gente se te viene encima, te pega, te patea, te tira piedras, mientras que vos tenés que cuidarte de todo eso, al mismo tiempo cuidar a tus compañeros sin dejar de trabajar. O sea, fuiste para parar un incendio,
y el incendio debes pagarlo. ¿Cómo haces cuando, o sea, tú usas el largo de la manguera, es lo que te permite la profundidad en esos lugares donde es imposible meter el autobomba? Mira, de forma estándar la manguera viene entre 25 y 30 metros, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es acoplar mangueras. Tenemos encastres rápidos que denominamos encastre Stork, donde con un simple encastre y medio giro las mangueras quedan fijadas, entonces podemos tener 25, 50, 100 metros de manguera. Esto tiene un déficit a nivel de De presión. caudal, de volumen y de presión, porque van a bajar todo. Porque yo para llegar al extremo de la manguera y tener cierta cantidad de agua, hablamos en términos de caudal y en términos de presión, me estoy poniendo en términos que son muy puntuales, que eso también forma parte de la formación del bombero, debe saber entender algo de física para entender estos términos, pero también hay que entender que hay una resistencia que tiene la manguera, hay una resistencia que va a generar que esa presión y ese caudal disminuya o se distorsione con los efectos de cierre y apertura del extremo de la manguera que le denominamos lanza, que van a provocar un efecto físico que se llama golpe de ariete, que va a repercutir en la bomba. Entonces, conocer todo esto es un montón, no es algo que se puede adquirir de un momento a otro, ni siquiera en un año de capacitación que tiene el bombero. Eso lo va a ir adquiriendo a medida que va viendo a los bomberos más antiguos de cómo se van manejando. Y una pregunta, una vez que suponete, el bombero, no sé si todos los bomberos se especializan en solo únicamente fuego o únicamente fuego y otras áreas, entonces, o siempre el bombero tiene que estar predispuesto a todas las áreas especializadas que tenga, ¿cómo es ese tema? Bueno, vamos a referirnos a incendios estructurales, ¿sí? Incendio de casa. Suponete que vos vas a un incendio y te dicen que hay una persona atrapada o se colapsó la estructura y hay alguien atrapado ahí o simplemente se le cayó, como me ha pasado a mí infinidad de veces. Hace poco de hecho me pasó, que se cayó la estructura, se cayó el techo y queda el bombero atrapado. Tenemos una especialidad que es de rescate en estructuras colapsadas, tenemos especialidad de bomberos que rescatan a bomberos, que son los RIP, serían nuestra elite, por Ah, así mira decir, vos. pero no todo el mundo está capacitado para hacer todo. Tenés bomberos que son especialistas en rescate en altura, hay muchos bomberos que le tienen miedo a la altura, no por eso van a dejar de ser bomberos. Hay bomberos que se destacan de una u otra forma. Hay bomberos que les cuesta mucho, inclusive la parte de incendio. Es decir, ¿para qué están? Bombero es una institución y se rige por normas administrativas, hay que llevar papeles, administración, gasto y demás, que también nos sirve. O sea, ser bombero no significa simplemente ponerte el equipo estructural, como denominamos nosotros, a la chaqueta y el pantalón que es del incendio y el casco y salir un incendio. Tiene mucho trasfondo, hay muchas cuestiones en el mantenimiento, la organización del cuartel a nivel administrativo, a nivel de gente, en capacitación. Hay mucha gente que no tiene muchas cualidades como tiene un incendio, no le gusta la parte administrativa porque tampoco son buenos, pero son muy buenos docentes y manejan muy bien el nivel de teoría. Entonces tratamos de complementar las cualidades y habilidades de cada persona que entra, ver la parte en la que se pueden destacar y tratar de ese lado fortalecer ese lado para que sea útil él para el cuartel y le sea útil al cuartel. Me imagino habrá pasado alguno que no sirva para nada. Se te viene gente a la Sin cabeza. comentarios. Así que, pero bueno, después tenemos especialidades que, por ejemplo, bomberos forestales, Claro. que es un tipo de bombero muy particular y especial, donde nosotros que somos de estructura, para nosotros es un bombero completamente diferente, es un área completamente nueva, donde el conocimiento de todo lo que sabemos se le tiene que agregar a un montón de factores, conocimiento de viento, geolocalización, un montón de otras cuestiones que también requieren de mucho estudio y mucha preparación y un equipo muy diferente al que tenemos nosotros. Técnicas diferentes, entrenamiento diferente, porque esos bomberos son bomberos que van a trabajar mucho tiempo y sin recursos hídricos, que es la autobomba con agua, a veces van a tener una mochila que van a estar cargando 50 kilos por la cantidad de litros de agua que llevan, más su equipo, y es muy especial. Entonces, todos los bomberos de estructura pueden ser forestales y no, hay que tener la cualidad para poder estar eso. Y sobre todo, te tienen que gustar. Porque bombero, remitiéndome a lo anterior que se estaba pasando, eh, el querer ser bombero no te da derecho a hacerlo. El derecho te lo ganás con lágrima y sudor. ¿El sudor en qué? En venir a las capacitaciones, ir a trabajar,
un 30 de enero, que el sol te está matando, son las 3 de la tarde, estás recontra agotado y tenés 3 días de incendio. Y eso cansa un montón. Y después de ahí tenés una vida, tenés que ir a trabajar, tenés vida social. Y las lágrimas pasan por la vida social. Yo he pasado cumpleaños, fiestas de fin de año, al sonido del cuartel cuando ponen el alarma, salir corriendo, no llegar a brindar, estar con la copa en la mano, levantando, escuchando de que suena la sirena, significa que mis compañeros están necesitando ayuda porque no dan abasto en un incendio, y eso te llama, te lleva entonces a perder muchas situaciones familiares. No solamente vos, pierde toda la familia en el sentido en que deja de compartir ese momento con vos. El tiempo de cada uno a nivel personal para mí es lo más valioso de cada uno, porque la plata va y viene, lo material va y viene. El tiempo que perdiste con un ser querido no lo recuperas nunca, Claro, nunca. Entonces metes mucho de eso, por eso digo sudor y lágrimas. Es muy trillado y tal vez hasta ridículo suena el término, pero es lo que cuesta, es lo que cuesta. A veces yo dejé a mi hijo llorando porque quería jugar a la pelota, quería ir a la plaza, y yo tenía que ir a una reunión, tenía que ir a una capacitación, tenía simplemente la guardia. A veces yo sintiéndome mal físicamente, porque me descompongo, porque comí algo mal, porque estoy engripado o lo que sea, y tener que estar ahí. Y si pasa algo en pleno invierno, que las temperaturas bajan bajo cero, engripado y todo, salir un incendio. Sin mencionar que, saliendo el incendio, con suerte me pongo en una ducha y después ir a trabajar. Querer ser bombero no te da el derecho de serlo, el derecho te cuesta mucho. Y ahí me refiero y me remito a lo que es el sudor de estar el día a día y la lágrima de perder esos momentos con tus seres queridos, tu vida social, se resigna mucho. Simplemente para llegar muchas veces a un lugar y que te reciban con cascotes, que te reciban con insultos. Y que muchas, desgraciadamente, muy pocas veces escuchamos un gracia. Pero a veces un gracia es como es una caricia al alma, es como una flor que te llena el corazón y decís, valió la pena. Para algunos basta y para otros no, y bueno, la vida claro. del bombero no es tan fácil, no por eso muchos llegan a los gloriosos 25 años de servicio para tener una pensión por todo ese sacrificio ganado. Porque el Ajá, sacrificio no es tuyo, es de tu familia. Si tu claro. familia no te banca, no importa cómo te guste, vas a llegar a un punto en que elegís o mi familia o esto. Y vas a dejarlo. O sea, la pasión no es solamente del bombero, tiene que acompañar a la familia. La familia es el bombero indirecto que no sabe mucho de lo que es la técnica y el oficio puntual, pero sí del sacrificio que hace ese ser querido al cual apoyan para que uno pueda hacer lo que uno le apasiona, lo que uno ama. Porque tiene que pasar por ahí, tiene que haber pasión y tiene que haber amor en esta profesión. Si no lo hay, estás destinado a la corta o a largo plazo a dejarlo. Y vos te estás especializado en lo que es la parte de agua, entiendo. Sí. Contanos, che, ¿qué te llevó a buscar esa parte también o por qué decidiste especializarte en la parte de agua? Más allá del hecho de cómo me hice bombero, tengo uno de mis grandes amigos de la vida. Primero empecemos, ¿por qué te hiciste bombero y después vamos al tema del agua? Me Bueno, mi interesa. madre tiene alrededor de unos 60 a unos 55 de estatura, ¿sí? Y yo me acuerdo que una vez, en una situación, quedé abrazado a la rodilla de ella. Por eso calculo que la edad que tenía aproximadamente, y aparte me lo confirma ella, era de 5 o 6 años, o quizás un poquito menos, si es que no recuerdo bien. Pasando frente hasta el cuartel central al cual pertenezco hoy por hoy, veo que se abren unas persianas rojas, escucho un estruendo, que era la sirena que tocaban para llamar y convocar al resto de los bomberos. Veo salir una de las viejas autobombas. En aquel entonces el equipo era un casco cola de pato, le decimos nosotros, porque Ajá, tenía una una punta. protuberancia, una punta trasera. El equipo de incendio era un chaquetón de cuero, ¿sí? Con un pantalón de fajina común y corriente y unas botas pampero. Veo que sale y en ese momento todavía se permitía o se estilaba salir colgado en la parte trasera de la autobomba, Ajá. porque no contaba con mucho espacio para llevar personal atrás. Entonces veo eso y veo que iban dos o tres bomberos colgados atrás con los chaquetones flameando y para mí fue tremenda la imagen que me quedé abrazado detrás de la pierna de mi mamá mirando eso como diciendo, wow, lo más cercano a un ángel, que siempre lo digo, para mí fue eso. Claro. Tal vez suene medio cursi, pero es lo que sentí puntualmente. Eso quedó olvidado en los cajones del recuerdo de mi memoria, hasta que un día en un grupo, yo me gustaba mucho ir a la iglesia,
porque me permitían hacer lo que me gustaba, que era tocar la guitarra, juntarme con los chicos, salir de joda por todas partes, la pasaba bárbaro. Se acerca alguien y dice, se abrió la academia de bomberos, al que esté interesado, estos son los requisitos, y yo lo vi automáticamente, salió ese recuerdo, afloró al instante, y dije, yo quiero ser. Y el primer día que pisé la academia dije, listo, hasta hoy estoy. Ya tengo Eso. 47 y eso fue a los 17 años. 30 años ya tenés de bombero. Un poco menos porque tuve que dejar un momento por el tema de la facultad, Ah, del estudio, el trabajo, la familia. claro. Fue un momento bastante crítico porque la verdad que sentía que cuando estás incompleto, no había algo que no me faltaba. Tenía muchas frustraciones a nivel personal. Cuando volví a bombero todo eso desapareció. Y nada, vivía con los tiempos a mil, muy Entendiste cortos, que ese pero era tu lugar, claramente. o por lo menos yo lo sentía y hoy por hoy todavía lo sigo sintiendo. Claro. Entonces sí. Y la especialización en agua, ahora sí, ¿cómo fue? ¿Cómo Bueno, dijiste, vamos por el conocí agua? a uno de mis amigos de la vida, que de hecho todavía es amigo mío, él dejó de ser bombero hace un montón de años. Salió y me dice, ¿me acompañás? Y lo acompañé. Y cuando estamos llegando a un natatorium, un club donde había pileta, me dice, ¿qué venimos a hacer acá? No, voy a averiguar para hacer el curso de guardavida. ¿Qué le digo? Curso de guardavida. En esa época había una serie muy conocida que era Baywatch. Baywatch. Digo, ¿qué vas a hacer un Baywatch? Sí, boludo, así, literalmente eso. Che, qué copado. Me dice, ¿y si lo hacemos juntos? Bueno, dale. Ya ni nadar sabía. No sabía nadar. Bueno, después del papelón que pasé cuando me hicieron la prueba para ver cuál era mi nivel de acuaticidad, nada, nos preparamos. Él decidió no seguir con esto. Yo fui, me presenté a dar el examen de guardavidas, lo terminé. Descubrí que también eso era pasión, me encantó, me fascinó. De hecho, después seguí, terminé el curso, hice el curso de especialización, seguí haciendo curso de esto, curso de aquello dentro del área de lo que es rescatismo acuático, y hoy por hoy sigo en el mismo ámbito. Y mi historia de cómo llegué ahí fue eso. Pasado el tiempo, vimos que las inundaciones generaron mucho problema más en la localidad de Matanza y en muchas otras localidades, y nos dimos cuenta que Bombero no estaba preparado a eso. Y el punto de inflexión fue La Plata. Después de lo que pasó en La Plata en el 2000 y tanto, que no recuerdo bien, infinidad de muertos, bomberos con una falta de capacitación ante una respuesta de este tipo. Bomberos es una entidad de respuesta de primera línea ante emergencias urbanas y en este caso no tenía una preparación adecuada a esto. Se juntaron varios bomberos de diferentes localidades y plantearon la posibilidad o la necesidad de creación de un grupo especializado en lo que es rescate acuático con una especialidad muy puntual, inundaciones. Ahí nació el grupo de rescate acuático a la cual yo pertenezco. Soy instructor de hechos con él, uno de los instructores de este equipo, de este grupo, donde se juntaron mucha gente que no tenía idea de lo que es el agua, no sabía nadar, muchos guardavidas que estábamos, y entre todos se diseñó un plan, un manual que fue aprobado por nuestra federación no hace mucho y otras federaciones, y con lo cual, bueno, ahora estamos empezando a hacer capacitaciones en diferentes lugares. Tuvimos acción en lo que fue Bahía Blanca, en lo que fue la inundación hace poco este año de Zárate Campana, en otras situaciones, colaboramos mucho con lo que es prefectura. ¿Y notás la diferencia en el avance entre lo que fue esa primera vez en La Plata y esta vez que fue en Campana y todas estas zonas, Bahía Blanca? Sí. En términos de seguridad para el bombero, el cambio fue tremendo, fue un antes y un después muy claro, una noche, un día de la noche, mejor dicho. Antes el bombero entraba con el pantalón de incendio, la bota y el chaquetón, entraba vestido como para un incendio de inundación. Claro. Error terrible. Totalmente, te cargas de agua por todos lados. Sí. Sos una plomada, vas a ir Sí. directamente abajo, Al no hay fondo. posibilidad de que te salve nadie, nadie. Entonces nos metíamos en un ambiente totalmente desconocido para nosotros, poniéndonos en riesgo absoluto, y eso la verdad que en estos términos cambió. Hoy por hoy el bombero entra con un traje neopreno adecuado, entra con un chaleco adecuado para el rescate, entra con elementos de rescate y de flotación para poder solventarse a sí mismo y ayudar a terceros. Es muy diferente. Aparte,
la instrucción que damos nosotros es constante, es como para el bombero se instruye semanalmente, mensualmente, en lo que son las diferentes técnicas y necesidades de atención en lo que es un incendio, rescate vehiculares y demás. Lo que somos de la especialidad, aparte de eso, entrenamos todas las semanas en una pileta, hace una preparación física en diferentes técnicas de nado, diferentes técnicas de rescate y de remolque para víctimas ahogadas, semiahogadas, con elementos, sin elementos, me refiero a elementos de flotación, o utilizar diferentes herramientas como kayaks y demás, diferentes técnicas de búsqueda y rescate sobre superficie. Claro, sí, O sea, sí. sumamos nuestra hora de bombero de preparación, las horas de bombero de la especialidad, con lo cual es un montón. La desesperación de aquella persona que está siendo rescatada suele ser de gran riesgo, o sea, puede ponerte en riesgo esta persona que usualmente es rescatada o no, no suele pasar. Mira, la verdad es que la persona se está muriendo de las peores formas, la más tortuosa porque es una muerte muy lenta, te das cuenta que te estás muriendo, te das cuenta que estás tragando agua, te das cuenta que no puedes salir por tus medios y si no viene alguien, tu final está definido. Y vos te vas a exponer, vos con tu cuerpo, generalmente contás con tu fuerza física y de voluntad para que esa situación se revierta. Y obviamente tu integridad física está totalmente en riesgo, totalmente. No es una apreciación superficial o simplemente hipotética. Es real. El peligro es muy real, es muy concreto. La posibilidad de que te ahogues es muy alta, es muy alta. Por eso en la especialidad tenemos ciertos requerimientos al momento de aprobar a alguien para que salga con nosotros a hacer una intervención. Hay mucha gente que no sabe nadar, pero no se mete al agua, que forma parte de la especialidad, así como bomberos, donde puede estar en la parte de comando incidentes, que nos cuida a todos nosotros, de decir, hay 5 personas del agua que fulano, sultano y mengano están con esto, fueron a tal lugar, saben constantemente dónde estamos. Esas personas a lo mejor no saben de nadar y de rescatar de la parte acuática, pero saben de muchas otras cuestiones que nos sirven a nosotros para saber qué lugares estuvimos y qué no. Pero volviendo al caso puntual, me ha tocado, a pesar de todo el tiempo y la preparación que tengo, de pensar que a este lo tengo que soltar, porque yo ya no tengo más piernas, no puedo seguir nadando. Y la persona no es que la agarraste y se quedó tranquilo, se está ahogando. Y cuando te ahogas te desesperás. Esa desesperación no pasa simplemente cuando ves el rescatista. Hasta que vos no lo tengas cerca de un minuto sobre la superficie que pueda recuperar el viento, esa persona va a seguir alterada, esa persona va a seguir desesperada. Claro, me imagino que la circunstancia de ir a buscar a alguien y que te puede usar como salvavidas, digamos. Te va a usar como salvavidas. ¿No? Entonces me imagino que puede ser una circunstancia como muy riesgosa donde se pueden sumar víctimas, ¿no? Lo pienso de esa manera, también me hace acordar un poco, no recuerdo el título de la película. Sí. Rescate en alta mar. Rescate en alta mar. En Rescate en alta mar está esta circunstancia de rescate en el agua, donde viene el helicóptero sobre el mar. Entonces, y estaba el marido esposo, sí, que usa como salvavidas a la mujer en ese intento inconsciente. Y cuando baja el rescatista, lo primero que hace es bofetear al marido para que la circunstancia se calme, rescatar a la mujer y después se encarga del marido, ¿no? Bien, tocaste un punto muy popular y de una interpretación muy amplia, donde el conocimiento o la creencia, mejor dicho, de todo el mundo es que piensa que nosotros guardavías llegamos y te pegamos una trompada o una piña. Te noqueamos para llevarte tranquilo. Es la realidad que no. La realidad que no. Mi experiencia personal, los rescates que he hecho, cuando la persona está muy alterada, yo tengo muchas herramientas, formas de poder abordar a esa persona. Generalmente trato de, primero no exponerme, mantengo lo que denominamos en el ámbito de emergencia una distancia de seguridad. Entonces yo, a una distancia un poco más alejada de la que tenemos nosotros, sé que la persona que se está ahogando no va a poder saltar a agarrarme. Porque si lo hace está en condiciones de poder nadar y salir. Claro. Entonces me mantengo a esa distancia, les pido que se tranquilice, sé que no me va a hacer caso, pero lo que estoy buscando es una oportunidad de poder abordarlo. En el momento que yo veo esa oportunidad, yo me tiro encima. Literalmente me tiro encima. Me tiro encima, lo voy a hundir. ¿Va a traer un poco de agua? De hecho está tragando agua. No es algo que me importe. Y lo digo abiertamente. ¿Por qué?
porque no lo voy a tener sumergido 5 horas. Va a ser un instante para que yo pueda generar el movimiento adecuado, decirle, le gano la espalda, para poder inmovilizarlo a través de ciertas técnicas y a través de eso flotarlo, dejarlo con la cabeza arriba, que empiece a respirar un poco, que se relaje y a partir de ahí empezar a hacer el rescate. La clave está en la espalda entonces. Nosotros sí, es un término común decir, ganarle la espalda, es lo que siempre decimos, ganarle la espalda. Claro, es el punto débil, por lo menos donde la persona no tiene como tanta capacidad de acción. Yo te desafío que agarres a alguien estando de espalda. Claro. Y que esté a tu espalda, obviamente. Claro. Es imposible. Es casi imposible, sí. Entonces, yo tengo muchas formas, ¿sí? Me puedo hundir, pasar por debajo, pero pierdo visibilidad. Generalmente el que se ahoga es el que sabe nadar. El que no sabe nadar es raro que se ahogue, porque no se va a exponer. Sabe que no sabe nadar, no se va a meter. El que se ahoga sabe nadar. Entonces se está ahogando, pero tiene la capacidad inconsciente por sus conocimientos ya mecanizados por el cuerpo de poder girar. Entonces yo trato de girar, vas a girar y vas a mantener el frente. Entonces es muy complicado. Yo lo que no quiero hacer, o lo que se solicita y se recomienda hacer, es no perder el contacto con la víctima. Si me sumerjo en nuestras aguas, por ejemplo en la costa, claro, en el río tenemos aguas muy turbias por el sedimento, voy a perder ese contacto. Si pasa algo, no sé dónde buscarte. Entonces yo prefiero abordarlo de esta forma y en la desesperación buscar la oportunidad para hacer esta maniobra. Si puedo ganarte la espalda sin hundirte, lo voy a hacer, obviamente. Ahí es cuando entra martillo arriba y todo ese tipo de cosas. Claro, tal cual, tal cual. Que la idea es justamente aprovechar una oportunidad de un movimiento de la otra persona para ponerlo de espalda y ahí pueda trabajarlo. Esto tiene mucho que ver también con la contextura física. Una persona muy grande, de mucha fuerza, la espalda se la tiene que ganar sí o sí, ¿sí? Una persona más chica, quizás de una contextura mucho más chica que la de uno, podés abordarlo de frente y rotarlo. Depende mucho de eso. Claro. Depende mucho de eso y qué tan desesperada está la gente. A veces podemos tener una lectura corporal a lo lejos y darnos cuenta de que esa persona se va a quedar, va a empezar a patinar o se va a empezar a ahogar, como lo quiera definir. Yo ya me voy adelantando y me voy metiendo. Entonces, cuando empiezan esos primeros instantes en que ya nada más se empieza a desesperar, vos tranquilamente puedes tranquilizarlo, lo girás o hasta inclusive le podés permitir que se tire encima tuyo y vos maniobrás ahí. Es una técnica más jugada porque ya requiere mucha experiencia y sobre todo mucha resistencia física, un buen conocimiento de las diferentes técnicas de nado y rescate. A veces yo lo hago, no les recomiendo todo y a las primeras personas que yo entreno tampoco se lo recomiendo. Es más, ni se lo menciono. ¿Sí? Es algo que se va viendo con el tiempo y la gente se va adquiriendo esa destreza. Es como cuando el bombero empieza recién. Lo mando de primera línea. Anda atrás, mirá lo que hacemos. 3, 4 incendios. Después de un incendio tonto de basura, vení, te quedás al frente. Empezá a practicar esto. Empezá a familiarizarte con el calor, con lo que es no ver nada, con lo que es tener todo el bullicio del incendio, la gente gritando. De a poco lo vas empapando y lo vas metiendo. Lo mismo pasa acá. Perfecto. Muy bien, Guillermo. Muy bien, listo. Cambiamos.